Bien, bienvenidos a un video más. El día de hoy vamos a conocer cuál es la diferencia entre un disco duro tradicional y un disco sólido reciente. Eh, Hay veces que tenemos ciertas dudas cuando nos toca pues reemplazar un disco duro y nos comentan sobre si utilizar un disco duro convencional o utilizar un disco sólido. Entonces, hoy vamos a aclarar algunas dudas sobre las ventajas de cada uno y las diferencias, ¿verdad? Entonces, para que nosotros optemos por la mejor opción y así podamos obtener un mejor rendimiento en nuestra computadora, tanto como portátil o de escritorio. La idea de este video es pues que para que aclaren dudas y, y puedan utilizar la mejor opción. Entre una de las diferencias está la capacidad. Un disco sólido está por lo general entre 256 gigas y 4 terabytes. La versión más sencilla o la de menos capacidad es de 120 gigas. Y la más completa pues es de 4 terabytes de almacenamiento. En el caso del disco duro tradicional o HDD, está entre 1 y 10 terabytes los que más capacidad tienen. Entonces también hay de 256 gigas, de 480 y así sucesivamente. También está entre una de las diferencias está entre el consumo de energía, ¿verdad? El disco sólido, por ser de menor tamaño, por ser más que todo un poco más digital, eh, es de menor consumo. Ahora el disco HDD o tradicional, ese tiene mayor consumo de energía eléctrica por ser mecánico, ¿verdad? Entonces, el costo también es una de las diferencias, gran diferencia entre uno y el otro. En esto el disco tradicional lleva la ventaja, ¿verdad? Porque es mucho más económico que un disco sólido o SSD, ¿verdad? Entonces, estos entre los precios sí está mucho más barato el disco tradicional o mecánico por eh, por también la capacidad que tienen, ¿verdad? Ahora entre el ruido de cada uno, siempre en el disco tradicional oímos el ruidito de la aguja, ¿verdad? Es un poco más ruidoso porque tiene partes móviles. Ahora en cambio el disco sólido es más silencioso porque no tiene partes sólidas, ¿verdad? Sino que todo está adherido a una placa. Entre las vibraciones del equipo entre uno y otro, el disco sólido no vibra porque no tiene partes movibles. Ahora, el disco tradicional o mecánico sí tiene vibraciones por el giro de sus discos, ¿verdad? Eh, Ahora, entre otras de las capacidades o de las diferencias, está la fragmentación. La fragmentación eh, es una de las situaciones, es el orden de los archivos o la manera en que el disco acomoda sus archivos o los organiza. Eh, Podemos dar un ejemplo cuando uno organiza pues un par de documentos o papeles en un escritorio, uno los tiene bien ordenaditos para encontrar mejor el documento que va a buscar. Eso significa fragmentación, ordenar los archivos. En el caso del disco duro mecánico los agrupa en pequeñas partes para poderlas encontrar mejor. En este caso no, en el disco sólido no hay fragmentación, o sea, los archivos están mejor compilados que en el tradicional o mecánico. En el mecánico si hay necesidad de estar fragmentando la información, que quiere decir organizándola, y eso hace también de que el sistema se vuelva un poco lento cuando uno tiene demasiada información o archivos en su computadora.
Ahora, con respecto a la durabilidad, eh, el disco sólido eh, tiene la ventaja de que sus celdas pueden reescribirse un número ilimitado de veces. Las celdas son las particiones o la parte interna de un disco donde se va a almacenar la parte importante del sistema operativo. Ahora, en el disco en el disco mecánico o tradicional, sus partes mecánicas pueden dañarse con los movimientos, ¿verdad? En eso sí hay un poco de desventaja, ¿verdad? Porque entre más nosotros movamos la computadora, la golpeemos, eh, un sinfín de cosas que pueden suceder, por ejemplo, cuando la limpiamos, cuando la abrimos para limpiarla, entonces todo eso, los golpes pueden hacer de que el disco mecánico se arruine luego. En el caso de las computadoras portátiles, que uno las está moviendo de un lado a otro, el golpe puede ser también de que arruine el disco duro, más si uno lo lleva el equipo en suspensión, pues el disco duro, en el caso de los mecánicos, puede ser que se dañe más fácilmente. Eh, en cambio, el disco sólido no pasa eso. Eh, en el caso de la durabilidad, es más durable un disco sólido porque sus partes están unidas y sus celdas también, ¿verdad? No están compiladas en un solo espacio y no se dañan con los golpes. Ahora venimos a una parte bien importante, y en esto la mayoría de personas que van a hacer cambio de disco pues les va a gustar el sistema del disco sólido, que el tiempo de arranque del sistema operativo es casi 10 veces mejor que el disco tradicional. En este caso el disco sólido tiene un tiempo de 7 segundos para arrancar el sistema operativo. Esto quiere decir que su computadora portátil o de escritorio va a tener solamente 7 segundos o menos para iniciar a trabajar. En cambio, el disco tradicional tiene un tiempo de 16 segundos para iniciar o más. Entonces, dependiendo también, esto depende mucho de la memoria RAM en el caso del disco mecánico tradicional, ¿verdad? La otra situación es la transferencia de datos, cuando vamos a copiar archivos de un lado a otro. Vamos a también, en el caso de iniciar programas y así sucesivamente. En el caso del disco sólido, tiene amplia ventaja sobre el disco tradicional. En general tiene 200 megabytes por segundo, entre 200 y 550 megabytes por segundo de velocidad de transferencia de datos, entre 50 y 150 megabytes por segundo que tiene un disco tradicional. Entonces son bastantes diferencias en cuestión de tiempo que nos van a ahorrar muchísimo un disco sólido. Entonces los discos sólidos están en, en un precio mayor, pero el problema, la ventaja es que nos van a dar más velocidad, y es que eso es lo que nosotros nos ayuda y los que nos importa en el caso de cuando vamos a trabajar en nuestra computadora, ¿verdad? Y luego viene el magnetismo. En el caso del magnetismo en el caso del sólido no vamos a tener problema de eso, y en el caso del magnetismo a veces se puede dar entre el choque de energía eléctrica. En el caso del disco sólido no hay magnetismo, y en el caso del disco tradicional sí hay magnetismo. Entonces tenemos la desventaja de que podemos perder datos, ¿verdad? Entonces, en resumen, el disco sólido es una buena opción para nuestra computadora, para nuestro tiempo, para nuestro trabajo. Es muy versátil, aunque el precio es bastante costoso, pero está entre las posibilidades de comprarlo. Nos va a ahorrar bastante. El tiempo que nosotros nos vamos a ahorrar
en estar esperando que inicie el sistema operativo, estar esperando que inicie una aplicación, va a compensar el precio, ¿verdad? Entonces, espero que les haya gustado